Buenas tardes, estudiantes. Una vez más, bienvenidos a la explicación del tema de español y literatura. Recordemos, chicos, que ya hoy finalizamos como tal todos los temas académicos. Ya hoy es el tema número 17. Entonces, recordemos, chicos, realizarlo de forma escrita. También quería decirles estudiar mucho para los exámenes, que Dios los bendiga, felices vacaciones, los chicos que tienen que hacer sus planes de mejoramiento, te los animo a hacerlos completos, ¿listo? Entonces muchas bendiciones y feliz resto de día y feliz resto de año, ¿listo? Me gustó mucho trabajar con ustedes este año, entonces muchas bendiciones para todos. Listo, chicos, entonces en este momento vamos a observar la explicación del tema de hoy. Entonces, recuerden, guía 17 se titula Los adverbios. Entonces, vamos a empezar con qué son esto de los adverbios, aunque esto ya es como un repaso, ¿cierto? De temas que ya se han visto años anteriores. Entonces, se dice que son palabras sin variación de género, número o persona. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene variación ni en el género, ni en el número, ni en la persona. Estos adverbios expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. ¿Listo? Entonces recuerden que estos adverbios siempre sirven para indicar lo que está haciendo el verbo, ¿cierto? El verbo son las acciones que realizan las personas, ¿cierto? Entonces es lo que él indica que es lo que está haciendo. Entonces, ejemplo, él no quería hacer daño, fue un accidente. Este no sería un adverbio, ¿cierto? De negación. Aquí, mañana iremos de excursión. Este mañana sería de tiempo, ¿cierto? Ver mucho la televisión causa adicción. Este mucho lo podíamos poner, ¿cierto? En cantidad. Y así sucesivamente. La niña también quiere un trozo de tarta, el perro de mi vecino es muy bonito, Luis vive lejos. ¿Listo? Esos son unos ejemplos. Ahora los vamos a clasificar uno por uno. Entonces vamos a empezar con los adverbios de lugar. Entonces, todo lo que tiene que ver con lugar es donde se indica dónde se llevó una acción, ¿cierto? Dónde se puede realizar o queremos tener información de dónde fue el sitio que se hizo, ¿cierto? Entonces utilizamos adverbios como aquí, allí, allá, ahí, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfrente, atrás y alrededor. Recordemos que todos los adverbios del lugar indican dónde ocurrió la acción del sujeto o de qué es lo que se está hablando en una oración. Ahorita los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo nos indican en qué momento, ¿cierto?, ocurrió la acción. Entonces, en esto utilizamos preguntas como cuándo, por qué, ¿cierto? ¿A qué hora? Entonces, vamos a ver en los adverbios de tiempo cuáles utilizamos. Entonces, ahora, luego, mañana, hoy, ayer, después, pronto, tarde, siempre, antes, nunca, jamás, anoche, mientras. Y pues hay muchos más, ¿cierto? Entonces recordemos, lugar indica dónde sucede la acción y en los de tiempo indican en qué momento, en qué tiempo ocurrió. Y ahorita están los de modo, entonces los adverbios de modo son los que nos indican cómo se llevó a cabo la acción, ¿cierto? Entonces, los de modo es según cómo se sienta el sujeto en ese momento de la oración. Bien, mal, regular, así, despacio, deprisa. Ese es el de modo, ¿cierto? Cuando elaboramos una oración es como explicar qué está ocurriendo o qué le ha ocurrido al sujeto en la oración. Y los adverbios de cantidad, entonces dice que estos son los que modifican, ¿cierto? Los adjetivos. Los adjetivos, recuerde que son las cualidades de las personas, animales u objetos. Entonces, esto lo que hace es modificarlo, ¿cierto? Entonces, en cantidad está mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, algo, casi, solo, todo, nada.
aproximadamente, ¿cierto? Son muy fáciles de descifrar porque es según cómo lo podemos enumerar. Los de afirmación, pues es cuando se está afirmando algo, ¿cierto? Entonces se utiliza sí, también, ciertamente, efectivamente, cierto, en efecto, sin duda, verdaderamente, ¿listo? Eso es muy importante, siempre que se hace una afirmación. Y los de negación, pues es lo opuesto, ¿cierto? Cuando se va a negar algo, alguna acción, entonces se utiliza no, jamás, nunca, tampoco. Y los de duda es los que se dejan como abiertos, quizás, probablemente, tal vez, ¿cierto? O sea, no sabemos si ocurra o no ocurra. Y aquí, en este último, entonces vemos como tal cuando los utilizamos de forma simple y los utilizamos de forma compuesta. Entonces, cuando los utilizamos de forma simple, es cuando solo utilizamos un adverbio de todo lo que vimos anteriormente. Puede ser uno de cantidad, uno de afirmación, uno de negación, uno de tiempo, cuando solo utilizamos uno. ¿Listo? Entonces, ejemplo de estos adverbios simples es sí, también, no, mucho, ayer. Como pueden ver, solo se puede uno, ¿cierto? Si decimos, a mí me gusta la sopa, entonces puede contestar sí, no, mucho, también, ¿cierto? Son adverbios cerrados que solo se pueden utilizar una vez. Y ya en los compuestos ya es cuando se pueden utilizar dos o más en una oración, ¿cierto? Eso es según los ejemplos. Entonces acá vemos adverbios también según las terminaciones. Entonces, todos los que terminan en mente, probablemente, lógicamente, apasionadamente, todo eso son adverbios que terminan en o terminan en mente, como aquí hábilmente, tristemente. Entonces, todo eso es para tenerlo en cuenta. Y aquí las locuciones adverbiales ya son como tal palabras que funcionan con adverbios, ¿cierto? Se utilizan. Entonces, en un tris, en primer lugar, ante todo eso ya es cuando lo utilizamos en un texto ya más organizado. ¿Listo? Acá cuando en las locuciones adverbiales dice que cuando hay varias palabras y solo tiene un significado. También esto se puede utilizar, recuerden que todo esto de locuciones adverbiales las utilizamos cuando generamos un texto o un cuento o una historia, que ya es como que le damos sentido a una oración, ¿cierto? Todas esas son locuciones adverbiales. Entonces acá están las locuciones adverbiales y cómo lo podríamos clasificar en solo un adverbio. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, y eso es lo que utilizamos en un texto. Y lo podríamos poner como rápidamente. Es como una característica que se le da, ¿cierto? También como un sinónimo. A ciegas, ciegamente. Al pie de la letra, igual, exactamente. En mi vida, nunca. Sin duda, quizás. En verdad, verdaderamente. A hurtadillas, furtivamente. A tontas y a locas, sin orden ni concierto. En un vispas, un poco de tiempo, más o menos aproximadamente. Entonces, como le decían, todas estas locuciones adverbiales las utilizamos cuando realizamos un texto, una oración, un cuento, un escrito, ¿cierto? Que son como palabras que nosotros utilizamos para mencionar diferentes cosas. También están los dichos, ¿cierto? Entonces, cuando uno les dice, bueno, en un abrir y cerrar de ojos quiere decir que es muy rápido, ¿cierto? Entonces, todo esto son adverbios para que lo tengan presente. Listo, entonces acá viene una actividad, pero estas actividades las realizamos en nuestra guía de trabajo. Entonces ahorita vamos a observar muy atentos el video, ¿cierto? Donde nos dan diferentes ejemplos para que el tema quede muy claro y la actividad se puede hacer completa y con buena corrección y buena caligrafía.
es un adverbio. Algunas palabras expresan circunstancias de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad. Por ejemplo, saldremos del colegio rápidamente. Rápidamente es una palabra que expresa una circunstancia de modo, porque nos dice cómo saldremos del colegio. Otro ejemplo podría ser: tendremos una reunión aquí. La palabra aquí expresa una circunstancia de lugar, porque nos dice dónde tendremos la reunión. Las palabras aquí y rápidamente son adverbios. Los adverbios son palabras que expresan circunstancias. ¿Qué clases de adverbios hay? Existen distintas clases de adverbios según el tipo de circunstancia que expresan. Hay adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de modo, adverbios de cantidad, adverbios de afirmación, de negación, de duda, interrogativos y exclamativos. Algunos adverbios de lugar son aquí, ahí, allí, cerca, lejos, dentro, fuera. Entre los adverbios de tiempo están hoy, ayer, mañana, pronto, tarde, después, ahora. En los adverbios de modo encontramos bien, despacio, rápidamente, mal, deprisa. Los adverbios de afirmación son sí, también, cierto, ciertamente. Adverbios de negación son no, jamás, nunca, tampoco. Los adverbios de duda son quizá, quizás, acaso, probablemente, tal vez, a lo mejor. Los adverbios interrogativos y exclamativos son cuándo, cómo, cuánto y dónde. Y los adverbios de cantidad pueden ser mucho, muy, poco, casi, más, menos. Existen muchos más adverbios y de muchas más clases que los que aparecen en este vídeo. Recuerda que los adverbios son palabras que expresan diversos tipos de circunstancias: lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación. Según la clase de circunstancia que expresan los adverbios, pueden ser de diferentes clases. Listo, chicos. Entonces, luego de observar la explicación, entonces recordemos, chicos, realizar nuestra guía de trabajo completa de manera escrita y muchas bendiciones. Que estén muy bien.